Los es estudiante del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, estudiante de Historia del Arte. Es miembro activo de la Asociación de Estudiantes de Historia del Arte. Y hoy día es director de la revista de crítica de arte estudiantil titulada Punto de Fuga. Así que recibimos con un aplauso a Carlos. Sí, tengo que acercarlo. Muy buenas tardes y gracias por la oportunidad de estar aquí. Mi ponencia se titula Un disparate internacional y antes de comenzar me gustaría adelantar que se divide en dos partes principales. Voy a estar hablando sobre la obra El disparate de Lorenzo Omar. La primera parte de la ponencia se trata sobre la influencia estilística principalmente que recibe la obra. Y la segunda parte, más bien la influencia cultural que recibe el artista. De modo que en la primera parte estaré hablando un poco acerca del registro, ¿no? Y de la factura de la pieza. Me detendré en detalles específicos, valga la redundancia. Y eventualmente estaré hablando más bien del artista. Así que sin más preámbulos. A menudo, el arte puertorriqueño se piensa e interpreta en un contexto local y aislado del resto del mundo, a pesar que desde finales del siglo XIX muchos de nuestros artistas han tenido contacto con el arte de otros países y también hemos albergado artistas extranjeros. Entre esos últimos tenemos a Walt Denner, Francisco Vázquez Compostela y a Jacques e Irene Delano. Por otro lado, entre los puertorriqueños que salieron del país, hablamos de artistas de trascendental importancia para la tradición artística de la isla, como Francisco Oller, Miguel Pou, Julio Tomás Martínez, Rafael Tufiño, y a quien nos referiremos en esta ocasión, Lorenzo Omar Gelabert. De modo que el arte de Puerto Rico, como sus habitantes, es una suerte de mestizaje con elementos autóctonos. Las pruebas de esto están en las obras mismas, y como muestra utilizaré la pintura El disparate de Omar. La misma, a grandes rasgos, es un atisbo de la situación social y artística de la isla a mediados del siglo XX, situación que coloca a Puerto Rico en un contexto internacional. Así que conozcamos la obra. El disparate es una pintura al acrílico sobre masonita enyesado de unas 25 por 14 pulgadas que Omar realizó en 1954 y hasta cierto punto obviada por los historiadores del arte puertorriqueño, quizá por tratarse de un artista sumamente prolífico. No obstante, es una pintura realizada a pocos años del retorno de Omar a la isla, luego de una ausencia de 22 años. Obra que evidencia ciertas influencias formales y de estilo, además de tratar un tema un tanto enigmático que ofrecen pistas del impacto que tuvieron ciertos acontecimientos relevantes mundialmente sobre Puerto Rico. De entrada es necesario señalar que esta es una pintura de corte surrealista, por lo que la interpretación queda bastante abierta a la subjetividad, aunque varios elementos pueden asociarse al momento histórico en que fue creada. Pero antes de entrar en interpretaciones, debo señalar la primera influencia que ya he mencionado, una de entre varias que convergen en esta pintura, el surrealismo. Empero, no encaja en todos los preceptos de este movimiento originado oficialmente en la Francia de 1924 con el manifiesto de André Breton. Pero el juicio estético que busca se le asemeja. A algunos puede parecerles raro un Omar dialogando con el surrealismo, pero un rápido vistazo a su formación disipa cualquier duda. Efraín Barrada resume este punto eficazmente en dos fragmentos de su ensayo titulado Hacia una nueva imagen de Lorenzo Omar, y cito: Omar se formó durante el apogeo de la vanguardia clásica europea, sobre todo francesa, y la de su secuela, la estadounidense. París como origen y Nueva York como sucesión. Esos eran los focos y centros de esa vanguardia que, a pesar de la paradoja, hay que llamar hoy clásicas. Las lecciones aprendidas en el arte estadounidense son muchas, pero no son en todos los casos muestra de subordinación de principiantes. El Omar maduro establece un fructífero diálogo con muchos artistas, como ocurre con todo creador verdadero. Cierro cita. Aunque Omar solo explora momentáneamente este movimiento, no estaba solo en el interés. Desde principios del siglo XX, Julio Tomás Martínez trabajó desde una plataforma conceptual surrealista sui generis, caracterizada por un simbolismo del que el disparate también parece disponer en los elementos que lo conforman. Por otra parte, uno de los artistas junto a los que Omar trabaja es Carlos Raquel Rivera, quien además fue su amigo y cuya obra exige un surrealismo muy particular con temas frecuentemente políticos. De hecho,
Si no conociéramos la procedencia del disparate y la colocáramos junto a la madre patria de Carlos Raquel Rivera, no sería difícil atribuírsela también a Carlos Raquel, sobre todo porque la pintura no fue el medio más utilizado por Omar. A nivel compositivo, el disparate hace protagonista a un personaje de armadura medieval ubicado al centro en primer plano, que en sus manos levantadas sostiene dos objetos. En la derecha, como levitando, una extraña bola con puntas rojas y en la izquierda un papel o pergamino. A estos, entre otros elementos, me refería al mencionar la influencia del simbolismo, movimiento proveniente de la Europa del siglo XIX. El hombrecillo revestido en una reluciente armadura metálica luce desproporcionado al comparar su gran torso, brazos y piernas muy finas con sus aún más grandes guantes, hombreras y rodilleras. Desproporción que recuerda a las caricaturas políticas del mismo artista. Por otro lado, sobre el casco lleva un raro tocado al estilo de un moño japonés y a la cintura una espada de gran empuñadura plateada en pleno movimiento ascendente. Con todo, la figura se balancea pedaleando cual acto circense sobre una inventada máquina a modo de monociclo, otro símbolo, compuesta por partes mecánicas sobre una oruga de tanque de guerra que utiliza como vía una finísima cuerda. A cada lado de la misma se extienden sendas guadañas justo encima de los ductos de escape que arrojan humo claro. Ahora bien, el punto de vista de la obra, desde la ubicación del pintoresco caballero, crea un horizonte muy bajo y dota a la escena de un vértigo que deja en la distancia un inventado paisaje desierto, a su vez creando un paraje quebrado de un extremo al otro, verticalmente, por una gran explosión y aún así habitado por esqueletos sonrientes y en posturas complacientes, símbolos también, uno de ellos con un paraguas. La gigantesca bola de fuego enmarca al caballero y le hace resaltar como consecuencia del contraste creado entre los grises azulados de su armadura contra los rojos, anaranjados y amarillos de las llamas. A pesar de tratarse de una pintura de caballete relativamente pequeña, luce como una gran escena al estilo de la pintura historicista. Además, aunque la orientación del cuadro es vertical, la escena es una en la que predomina la horizontalidad, puesto que los brazos extendidos del caballero y las guadañas de la máquina hacen eco de la línea del horizonte, lo que añade amplitud y dinamismo. Es aquí entonces la segunda influencia que se le reconoce al disparate, el muralismo mexicano. El coloso que fuera el primer movimiento de arte moderno de América dejó grandes huellas en los Estados Unidos durante los años 30, cuando Omar se encontraba estudiando en Nueva York. Es bien sabido que Omar tuvo como maestro a Rufino Tamayo. Sin embargo, no tan conocido es lo que la doctora Susan Omar, hija mayor del artista, me confió en amigable plática, que su padre conoció en persona a Diego Rivera mientras éste pintaba el polémico mural del Rockefeller Center. Una vez más, no estaba solo en este interés. Me refiero al muralismo mexicano, puesto que el año en que Omar pinta el disparate, repito, en 1954, es el mismo en el que Rafael Tufiño, amigo y colega de Omar, termina su mural La Plena, obra evidentemente influenciada por el muralismo mexicano. De paso, cabe mencionar que los esqueletos del fondo en el disparate recuerdan a aquellos grabados en madera en torno al Día de los Muertos de José Guadalupe Posada, cuya obra Omar conocía. Me detengo para señalar que esta es una comparación que tomé directamente del catálogo de la exposición Abra Palabra. Y ya que estamos hablando del artista, me detendré a mencionar algunos detalles del mismo. En mi opinión, la grandeza de la obra de Omar se basa en su incansable estudio de la técnica no sojuzgada a una escuela artística particular, teniendo como máxima la alta calidad del diseño. Omar fue cartelista, grabador, pintor, caricaturista, escenógrafo, y esto por mencionar solo su obra plástica. Esto lo convirtió en un artista paradójico, a su vez multifacético y dado a la experimentación, pero con un estilo consistente. Aún formado en la estética de las vanguardias europeas, siempre se interesó en el ilusionismo, en la figura humana ubicada en espacios particulares, en la riqueza de líneas que favorece el dibujo, aunque variando las formas de hacerlo. La doctora Susan Omar recuerda a su padre como un lector voraz que analizaba y anotaba cuánto libro le caía en las manos, de modo que fue un hombre educado y bien informado de lo que acontecía en el arte y en el mundo en general. Y no tan solo prestaba atención a su presente, también conocía la historia del arte, como podemos apreciar en su pieza de 1957, titulada Feliz Aniversario Benji y Margot. Pintura a la témpera que tiene como tema
la escena de San Jorge matando al dragón siendo observado por un matrimonio que supongo representa a quienes le obsequió el cuadro. En esta obra posterior al disparate se aprecia el interés en la pincelada suelta y ligera, detalle que será relevante más adelante. Sin lugar a dudas, este proceso experimental es fundamental en su investigación constante, así como el homenaje mediante la apropiación de estilos ajenos. Por mencionar un ejemplo, el cartel promocional para las dos exposiciones de Domingo García de 1964, en el que se vale del estilo del colega. Además, podemos contrastar sus carteles con sus bailarinas, sus caricaturas, sus trabajos de caligrafía y sus magníficas silografías para tener una idea del abanico de posibilidades con las que trabajaba. De modo que resulta posible que el disparate se trate de un experimento formal y estilístico, puesto que es una pintura única en su elaboración. Ninguna otra suya reúne las mismas características. La relación entre forma y contenido en el disparate genera una sensación de inestabilidad desde el título, pasando por la composición y hasta la técnica. Existe en la misma una sensación de incómoda tactilidad generada entre la técnica pictórica y los elementos compositivos. El soporte de la pintura es masonite, pero al enyesarlo, este pierde su textura característica. Así que las distintas calidades de la obra son intencionales, producto de la pincelada, seca, suelta, gruesa o granular, dependiendo del efecto que deseen en áreas particulares. En algunas partes la línea impera con los colores superpuestos, llenando las formas para dar volumen. En otras, Omar suelta el pincel y crea formas a base de manchas, mientras que el fuego y el humo de la máquina exhiben una textura que llega al empaste leve. La armadura del caballero luce lisa. Por el contrario, la malla metálica que se asoma bajo la armadura tiene una apariencia irritante para la piel. Y si a esto añadimos la cercanía al fuego, se experimenta una molestia al tacto mediante lo visual. Tanto el empaste como los colores superpuestos son recursos raros en Omar. A esto vino el comentario anterior sobre el interés en la pincelada suelta y ligera. Aparentemente una técnica que adecúa a la obra según lo entienda necesario. Al comparar esta obra con otra pintura suya, Lelolai, observamos que también se interesaba en la técnica pictórica a base de gradaciones tonales suaves y cuidadosas. La única otra pintura suya en la que se acerca al manejo del medio que exhibe el disparate es en aquella titulada Niño de Barceloneta. Aún así, no alcanza el empaste y nuevamente las transiciones tonales en el rostro del niño están bien difuminadas. Me detengo para disculparme por no tener una imagen del Niño de Barceloneta, no pude hallar una adecuada para este formato. A lo anterior debe añadirse que la técnica no es lo único con lo que el artista experimenta en esta pintura. También juega con la luz para guiar la vista. El punto más iluminado de la composición se encuentra en la parte baja de la violenta bola de fuego ascendente, justo detrás de la máquina monociclo. Esta captura la vista al instante que se posa sobre la pintura. Parece ser que el artista señala la máquina mediante una jerarquía lumínica, dándole mayor importancia visual, lo que lleva a suponer que es un elemento fundamental para la lectura del tema. Cabe notar que la máquina es un recurso muy contemporáneo para el artista. El futurismo admiraba su belleza, Diego Rivera incorporó máquinas en sus murales, Julio Tomás Martínez también la utilizó en su pintura. Claro está que esto se debe a que el modernismo se vio impulsado por la revolución industrial. El disparate entonces es una pintura que responde a su momento histórico, tiempo en el que el surgimiento de nuevas tecnologías y medios de comunicación aceleraron las noticias e hicieron del mundo un lugar más pequeño, facilitando el diálogo del arte puertorriqueño con la producción artística mundial. Y hablando del momento histórico, si resulta imposible precisar con exactitud el significado del disparate por su carácter cuasi surrealista, a todas luces muestra un contenido bélico. El protagonista de esta pintura va ataviado con armadura medieval, es decir, como un soldado de la antigüedad. La rueda de la máquina monociclo es una oruga de tanque de guerra, una explosión se eleva furiosa entre el primer plano y el fondo y hay esqueletos habitando la tierra, repito. Preliminarmente, es pertinente mencionar que al pintar la obra, Omar es un veterano de la Segunda Guerra Mundial, habiendo regresado a casa herido de bala. Pero además la situación política mundial se encontraba enrarecida y tensa. La Guerra Fría de 1947 al 91 y el macartismo del 1950 al 56 en este lado del globo
la Guerra de Corea de 1950 al 53 en el otro. De modo que El disparate es una pintura gestada en tiempos de inestabilidad política y represión. Específicamente en Puerto Rico, la ley de Mordaza continuaba vigente a pesar de la insurrección nacionalista de 1950. Por eso, no es de gran sorpresa que el tema de la obra quede un tanto oculto, pero al mismo tiempo muy sugerente. No obstante, la postura política de Omar a favor de la independencia de Puerto Rico quedó muy evidenciada en algunas de sus obras posteriores, especialmente en las caricaturas políticas en las que arremete con humor contra los Estados Unidos. Establecida la influencia del muralismo mexicano y del realismo social, junto con los elementos de la obra en el contexto histórico en que se realizó, me inclino a pensar que El disparate se trata de una crítica social cifrada. Ciertamente existe una división visual de clases, un solo personaje arriba, bien equipado, librando las llamas, mientras que los esqueletos del fondo no cuentan con más que una sombrilla y parecen no haber notado que han perdido hasta la piel. No puedo evitar pensar que la forma de hongo de la explosión de entreplanos hace ilusión directa a las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki. El caballero puede ser cual Quijote, una caricatura alegórica, pero ¿alegoría de qué? ¿O de quién? ¿Del ejército estadounidense? ¿Su gobierno quizá? ¿Del macartismo? No se han encontrado evidencias que respalden un sentido específico a estas incógnitas y dudo que existan por la naturaleza misma de la pieza. Luego está el papel que aprieta el caballero en la mano izquierda. ¿A qué se refiere? ¿Acaso un tratado a la educación, a las leyes o a la prensa? Pero como las incógnitas anteriores, tampoco se puede precisar una respuesta basada en evidencias concretas. Sin embargo, es aún más enigmática la extraña bola de la mano derecha. ¿Qué simboliza? Quizá un arma, la nueva tecnología o hasta un elemento alienígeno, como han comentado algunos. Lo único evidente es que guarda relación con la guerra y con esa división de clases mediante la escala, la distancia y las calidades de cada una. Aún así me arriesgo a sugerir que se trata de una caricatura sociopolítica, de una crítica sociopolítica, debo decir, como sus caricaturas. Sin embargo, estoy consciente de que decir más sería especular. Ahora bien, queda claro que El disparate es una muestra de la posición de un artista representativo del arte puertorriqueño en relación a las tendencias plásticas internacionales. Es una especie de territorio no incorporado de la vanguardia clásica. Cualquier parecido con el estatus político de la isla no es mera coincidencia. En este punto, me parece prudente aclarar que no pretendo establecer que El disparate es una obra especialmente clave en el desarrollo y construcción de la cultura puertorriqueña, amén a que sea relevante en el estudio de la obra omariana. Es evidente que una sola pintura no puede justificar toda la obra artística de un artista, mucho menos de una generación y ni hablar de una producción artística completa de una cultura. Sin embargo, es evidencia, como muchas otras obras de diferentes artistas muy importantes en el acervo cultural de Puerto Rico, que señala cómo la interacción con el arte de otros países enriqueció el nuestro. Habría que someter obras de Narciso Doval, Rafael Ríos Rey, Domingo García y entre otros al análisis formal, estilístico e histórico que he sometido al disparate, puesto que sospecho que reforzaría esta idea. La idea de que aunque Puerto Rico es una isla, artística y culturalmente hablando, hace más de un siglo que ha dejado de estar aislada. Gracias.